esperando. No nos dejen todavía, no nos dejen todavía. Os esperan muchos sustos, mucho terror. Tú dices, ¿podría ser la casa de muñecas la tumba? Pues no es tanta locura. Ser noble el día en que te declaran la República Española. Pues graba psicofonías. Psicofonías, que ella relaciona con una historia sucedida en esa casa. Me dice, sí, no, es el espíritu, es el fantasma de la niña hablando que una persona lo ha grabado. De repente vio como unas sombras enormes se aproximaban hacia él. Hola amigos, yo soy Bonnie. Y yo soy Capi. Y la vaca. Y hoy venimos a hablaros sobre... El Palacio de Linares. También conocido como la Casa de América. Bueno, está bien. Está bien, hay que conocerlo de diferentes maneras. Y explicaremos por qué, ¿no? Pues vamos a explicar por qué. Veréis, amigos, todos conocemos casas fantasmas en nuestros barrios, en nuestros pueblos. Esas casas extrañas que cuando pasas por delante te dan mal rollo y te da como la sensación como si alguien te estaría observando, ¿verdad, Bonnie? A veces no toda una casa, pero sí habitaciones concretas. Muchas de esas casas son frutos de leyendas locales, pero en la gran mayoría de esas casas ha ocurrido algo que ha dejado una huella emocional impregnada en ese edificio y fruto de lo que ocurrió o de lo que hicieron en esas casas, en el presente se manifiestan eventos paranormales, digámoslo así. A ver, tengo que decir que este episodio me encanta y me aterroriza de la misma forma. A mí todo lo que es paranormal, sabes que me atrae mucho, pero es que soy muy careta. Es salseo puro seguido de paranormal, más bien. Sí, tiene todo, tiene culebrón, tiene de todo. ¿Recordáis, por ejemplo, la casa del asesino del hacha, la masacre de Villiscas, y luego cómo hicimos el episodio paranormal sobre los eventos paranormales que ocurrían en la casa de Villiscas, en la que aquel asesino había masacrado a aquellas pobres personas? Pues bien, espérate, en esta casa... que si no lo han visto, vayan ya. Claro, En cuanto acaben hay que verlo. Pásense por ahí. Pero primero ver este. Es que en esa casa ocurrió algo muy dramático. Bien, pues para hablar del Palacio de Linares, del cual hay muchísima historia, también se han encontrado, vamos a decir, psicofonías y pruebas de eventos paranormales, pero se dice que hay historia sobre los moradores pasados y tal vez presentes en ese palacio. Y es que el Palacio de Linares, fijaros bien, fue conocido en una primera instancia como el Palacio de Murga debido al apellido de su propietario, José de Murga. Luego, como consiguieron el marquesado de Linares, fue conocido como el Palacio de Linares, para a continuación, en la actualidad, ser conocido como Casa de América. ¿Verdad, Bonnie? Pero qué listo eres, Capi. No, que va, es que me lo he estudiado antes. Sí, bueno, como siempre saben que tenemos que nos situamos en la época, explicamos un poquito dónde estamos en la época y en este caso tendremos que explicar todo el culebrón de la familia para poder entender después de dónde vienen todas las psicofonías. Así que sí, hay una parte de culebrón, pero muy interesante, muy entretenida. Culebrón, porque van a salir hijas por un porrón y ninguna a la vez. Esto es muy extraño todo. Va a ser rarísimo. Es fantástico. Vamos a ver, vamos a centrarnos en lo que es el palacio y tenemos que hacer el Google Maps, que a mí me encanta hacer. Porque, no sé, llámenlo TOC, llámenlo obsesivo, no sé, como quieran. Llamámosle situarnos en el espacio-tiempo. Gracias, Capi. ¿Por qué nos vamos a España? España y olé. No, ya no vamos y nosotros estamos. Pues verdad. El episodio va a estar situado en España. Efectivamente, y nos vamos para el centro de España, nos vamos para Madrid. Y dentro de Madrid nos vamos también para el centro. El centro de Madrid. Vamos al centro del centro del centro del centro. ¿Vosotros sabéis dónde estaban los Pósitos Reales y los molinos de plata antiguos? Pues vamos ahí. Sí, bueno, mejor no nos vamos a centrar de explicar toda esa historia que va muchísimo atrás del palacio porque creo que no hace falta.
Pero vamos a situar dónde se encuentra este palacio, porque se puede visitar hoy en día, y es impresionante. A ver, realmente se encuentra entre el Paseo de Recoletos y la calle de Alcalá y está mirando a la Fuente de Cibeles. O sea, una zona muy, muy céntrica. Castizo a tope. Nada, lo buscáis en el internet Uh-huh. y por ahí os tiene que aparecer. Pues este palacio resulta que fue proyectado por el arquitecto francés Adolfo Ombrecht. ¡Hombre! 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 ¡Hombre, Adolfo! ¿Cómo ¡Hombre, tú por otra aquí? vez tú, Adolfo! ¿Adolfo otra vez? ¿Y por qué decimos otra vez? Porque, amigos, ¿os acordáis del episodio que grabamos sobre eventos paranormales en Guipúzcoa? Que hablamos de un palacio, concretamente el Palacio de Dayete de la capital donostiarra, de San Ay, Sebastián. Mira, los pelos, ¿eh? Como escarpias. Ahí se me ponen todos de punta. Siempre te pasa. Siempre me pasa. También cuando tomo cosas frías. Pero eso es normal. Sí, el Palacio de Ayete, que también habían fantasmas por ahí. Siguen habiéndolos, ¿eh? Unos cuantos. Vale, Pues decíamos que es que este hombre, el Adolfo, había también construido este palacio. Por lo tanto, tenemos aquí una teoría que, aparte de construir palacios impresionantes con un gusto exquisito en cuanto al lujo y al detalle, ¿Sí? pues se ve que este hombre también es especialista en construir palacios paranormales. Atraía a los fantasmas. Atraer a los fantasmas. Cosa que tenemos que reconocer que nos encanta. Sí, por favor. Mientras estén lejos y se lo coman otros, también tenemos que decir. Bonnie, este hombre igual construyó tu casa. ¿Qué casa? Pero si no tengo. Bueno, donde vives de Construirá alquiler. mi casa. Bueno, vale. Bueno, pues como ya explicaste tú antes, pues antes la casa tenía el apellido de Murga, después pasó a ser el Palacio de Linares y actualmente es más fácil encontrarla como la Casa de América. Uh-huh. Y donde se hacen hoy en día, pues bueno, se destinó un intercambio cultural entre España y América y se hacen muchísimas exposiciones, debates, presentaciones, conferencias, cursos. Un centro cultural muy vivo. Muchísimos actos culturales y A tan tope. vivos que hay presencias. A todas las horas. Vale, simplemente por hacernos una idea, porque lo mejor que pueden hacer es meterse en la web que se llama casamerica.es. Casamerica, queda claro, ¿no? Sí, lo has dicho bien. .es, No has confundido la Z con la S esta vez. porque menos mal no había. Pues simplemente para que se hagan una idea de la magnitud de un palacio, porque claro, es que a mí no me cabe en la cabeza lo que es un palacio. Bueno, es que este es un señor palacio. Esto es un señor palacio. No es cualquier cosa. Porque no tiene ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino 5 plantas. Casi nada. Pero es que tiene el sótano, pero todavía llega más a un subfondo que es el subsótano. Entonces estamos hablando de subsótano, sótano. Después aquí tenemos un conflicto de lo que es el entresuelo y primera planta. Sí, porque Boni dice que el entresuelo es una primera planta y yo digo que el entresuelo es el entresuelo y la primera es la primera. Claro, pero es que después a la siguiente le llaman la planta noble, que sería la segunda planta. Que seguramente sería donde el marqués tendría sus dormitorios. Ahora te voy a decir, pero es que a la tercera planta la llaman tercera. Ah, vale. Por lo tanto, tengo razón que el entresuelo es la primera. Tal vez. Pero qué lío estoy haciendo. No nos dejen todavía, no nos dejen todavía. Os esperan muchos sustos, mucho terror. Susto. Vale, mire, vamos a ver, el subsótano. Que esto me encanta de estas casas así antiguas. Aparte de caballeriza, jardín y todas estas cosas que se espera en un palacio, habían unas galerías que se comunicaban con otros edificios. Y eso Toma. sigue. Sí, sí. Eso sigue. A ver, no queremos dar pistas aquí, señores ladrones, ¿no? Tendrían que hacer un buen buitrón, yo creo. De todas formas, me está recordando mucho ahora mismo al episodio que hicimos sobre la casa más embrujada de Londres, la de Mayfair. Ay, me encantó ese. Que me encantó. ahí también estaba conectado con una serie el subterráneo. Estaba conectado con una serie con otras casas Eso es. y había un monstruo ahí dentro. Sí. Eso también tienen que ir a verlo. Cuando terminen, Criptozoología. se les está acumulando un montón de tareas. Tienen que ver la de los fenómenos paranormales de Villisca, tienen que ver esa. Porque a lo tonto, aquí estamos en el primer episodio de la temporada 2. Toma. Toma. Llegamos.
Vale, bueno, y si quieren ver cosas de paranormal, la procesión de muertos también habrá que verla. Que lo vean también, vamos a dirigirlos. Claro, sobre la Santa Compañía. Sobre la Santa Compañía. El Poltergeist en Sevilla. Wow, ese da el mucho Expediente miedito. Tomares. Es que me emociona todo este mundo poltergeist. Entretén porque es que estoy hablando. Pero no, estás bebiendo. Exacto. No, todo mal. Todo fatal. mal. ¿Ves? Ya me has recordado que estamos en el primer episodio y ya la estoy fastidiando. Pues Volvamos sigamos. al Palacio de Linares, por Claro favor. que sí. El sótano estaba donde estaba el servicio y todos los empleados del marqués. Ese entresuelo primera planta, pues aparte de despachos, bibliotecas, salas de billar, importante, ¿quién no tiene una sala de billar en un palacio? Sala de billar, salón de música, el comedor donde comían de diario, habían más dormitorios, más salas, baños. Tranquila, no te aceleres. Ay, Dios mío, cuánto sufrimiento. En la planta noble, es que me sobrepasa. En la planta noble, porque como todavía se les quedaba corta, dice, espera, te voy a hacer otra planta donde vamos a poner el salón de baile, el salón de los tapices, un saloncito chino imprescindible. Recordamos otra vez el episodio sobre eventos paranormales en Guipúzcoa, que estuvimos hablando del teatro Victoria Eugenia, donde había un salón chino. Efectivamente. Y para lo que existía ese saloncito chino, que no lo vamos a desvelar aquí, sino que también lo tienen que poner en el listado de las cosas que tienen que ver. Pero es que estaba el comedor de gala, una zona de oficinas, tenían una capilla, una sacristía, más dormitorio y, como no, el salón de retratos. Importante. Pero es que dicen, no, pero es que, a ver, aquí faltan cosas porque se me ha quedado corto. Vamos a hacer otra planta. ¡Wow! Y en la otra planta habían galerías pompeyanas e invernaderos. Eso a mí me descuadró. Invernaderos. Claro, aprovechando el sol de arriba sería. Sí. Otro comedor. Y en invierno el calor que vendría de las calderas desde abajo. Claro, sí. No sé. Y había más habitaciones. Estaba el coro de la capilla. Que cantaban el dormitorio y otro baño. Y estamos hablando que los marqueses eran 2. Que tú me dices, ay, que era una familia enorme. A ver, que eran 2 personas. Es que se enfadaban, entonces así, cuando se enfadaban, pues no se veían. Madre mía. Por supuesto que todo, pues, si nos han hecho una idea, la decoración sale fuera de lo que uno se puede imaginar, con frescos, simplemente el entrar, que tú dices, bueno, una escalinata de mármol. No, es que es de mármol de Carraca, que viene especial de Carrara. de Carraca. La Carraca es otra cosa. Espero que a partir de ciertos minutos empiece yo a hablar bien. Vale, Bonnie, venga, va, céntrate, ánimo, que tú puedes. Pero que venía de la Toscana. O sea, ¿quién? ¿El Carrara o la Carraca? El Carrara. Y pues suelos hechos no con maderas normales, no, con maderas exóticas, todo decorado con sedas chinas, con tapices, con alfombra. Una barbaridad, pinturas, esculturas, todo lo que viene a ser decoración de megalujo. Así tardaron la cantidad de años que tardaron en construirlo. Nada, en 2 días. En 2 días. Pues bueno, amigos, ya conocemos un poco el escenario donde van a pasar los eventos paranormales. Una gran mansión en el centro de Madrid y ahora vamos a conocer a algunos de los protagonistas. Bien, comencemos con cómo se forja un noble. Me ha encantado eso. Te ha gustado, ¿verdad? Te ha gustado. Sí. Voy a beber un poco. Bueno, lo tienen que crear 2 personas, quieran o no. Hay cosas comunes con cualquier otra creación de otra persona. Bueno, pues vamos con su nombre. Su nombre era José de Murga y Recolit. Había nacido en Madrid el 13 de febrero de 1833 en el seno de una familia burguesa vasca. Su padre se llamaba Don Mateo de Murga y Michelena. Don Mateo era un industrial hecho a sí mismo. Este hombre había hecho muchos negocios en Cuba, donde había conseguido un gran rédito económico. Tal vez con el tabaco, se me ocurre a mí. Lanzamos una pista para que ir orientándoles un poco por las cosas que van a ir ocurriendo. No sabemos si es tabaco o no, pero hizo mucho dinero.
el hecho es que este hombre, don Mateo, invirtió gran parte de su fortuna en lo que estaba dando todavía más dinero en aquel momento, y que era el ferrocarril. Efectivamente, lo invirtió tanto en Cuba como en Puerto Rico, como en España. Él invirtió gran cantidad de dinero y tuvo gran cantidad de beneficios. Don Mateo les enseñó, tuvo una mujer, disculpad, la mujer se llamaba Margarita Recoliti Gómez, y la mujer apoyó firmemente a su marido en absolutamente todo lo que él emprendió. Es más, formaron un binomio bestial, porque aquel hombre, aquel industrial hecho a sí mismo, empezó a generar lo que sería una saga que sería muy, muy rica. Y aquella mujer le ayudó a aquel hombre a situarse en una sociedad muy, vamos a decir, clasista, en donde el viejo rico, el noble y el viejo burgués miraban por encima del hombro al nuevo rico, aunque tendría más dinero que ellos. Ahí tenemos un ejemplo muy bueno en una serie que os recomendamos que se llama La Edad Dorada. La Edad Dorada, sí. Sí, eso es. La verdad es que merece la pena ir porque, o sea, verla, porque al menos nosotros no nos hacemos una idea de cómo realmente era la sociedad de entonces, ¿no? Tú dices, bueno, ¿y qué tiene que ver si no tienes dinero, si tienes dinero, o si haces una fiesta o no vas a la fiesta? Y ahí realmente te sitúa en toda esa época y ves lo importante que era mantener las relaciones y de qué forma y cómo están tan marcadas las clases sociales y cómo si haces algo que ellos consideran que está mal te echan por completo, por lo tanto puedes arruinarte, y a no ser que vivas en un tipo de sociedad así, los que no vivimos ahí, pues es una forma buena de explicar y situarte, porque yo creo que en altas alturas, yo creo que eso sigue más o menos igual. Yo creo que sí, pero tiene una tontería más grande, pero más grande. Si veis la serie diréis, pero qué tontería tiene esta gente. Sí. Bueno, volvemos. José fue el segundo hijo del matrimonio Murga Recolit. El mayor se llamaba Joaquín y el pequeño se llamaba Eduardo, pero por desgracia fue el único en llegar a adulto del matrimonio. Pasó su infancia formándose tanto en Madrid como en Alemania, en Francia, en Londres, y recibió una esmerada educación humanista, burguesa y liberal. Y a mí me suena la palabra en mi cabeza masón. ¿Sería pues podría masón? Ser. Es que, a ver, hay que mirar, si hoy en día estudiar en otros países es complicado, y solamente pueden unos pocos, imagínate en esa época además moverse por tantos países, que yo creo que no nos hacemos una idea de la cantidad de dinero nivel que económico que tenían. Sí. Bueno, como os decíamos, sus padres fallecieron, el matrimonio Murga Recolit falleció en 1857 y los hermanos de José, Joaquín y Eduardo fallecieron un año más tarde, en 1858, en los meses de marzo y noviembre respectivamente. Esto hizo que el pobre José pues, fuera uno de los hombres más ricos de España, pero rico. O sea, esto es como la película de Dos tontos muy tontos, cuando se están sonándose los mocos con los billetes en la cama. Pues así. Bueno, don Mateo, el padre película de don José... que no sé si recomendar ver, sinceramente. No sé. No mucho, yo creo que no. Bueno, don Mateo, el padre de don José, era un hombre, como os decíamos, muy inteligente, que enseñó a sus tres hijos a cómo hacer negocios, cómo hacer amistades y favores que les ayudaran a medrar socialmente. Pero les enseñó algo muy importante, y es que en temas del corazón no se guiaran por intentar conseguir prestigio o escalar socialmente, sino que se guiaran por el amor. Qué bonito, dice. Está totalmente de acuerdo. Ay. Majita. Así pues, les enseñó don Mateo a sus tres hijos el arte de cómo hacer dinero. Y ellos escuchaban mucho a sus padres. Está muy bien. José estaba muy unido a él, muy, muy unido. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que un día la flecha de Cupido alcanzó a José. Uh-huh. Ella se llamaba Raimunda de Osorio y Ortega.
era una muchacha humilde de baja extracción social. Era hija de una cigarrera del barrio de Lavapiés. Cigarrera del barrio de Lavapiés. Bien. Raimunda correspondió a José en su petición amorosa. Y José, henchido de orgullo, fue a hablar con su padre, con don Mateo, para decirle que estaba enamorado y que tenía una relación seria con una muchacha, una joven. Mateo le escuchó y de repente aquel hombre cabal, bueno, que siempre les dijo a sus hijos que se guiaran por el corazón, no aceptó el matrimonio. Primero, qué raro, se horrorizó y luego entró en cólera, incluso de forma brusca, parando las quejas y las súplicas de su hijo José. Pero aquí hay una contradicción. Le había dicho que siguiera su corazón. ¿Qué está pasando? Que no aceptó a aquella mujer porque en principio parecía que no era lo suficientemente buena para su hijo José. Estamos hablando, tenemos que recordar que es una versión de las historias. Esta historia se va a ir modificando con otras versiones. Sí, pero nos quedamos aquí. José, roto de dolor, y su padre desdiciéndose de su promesa de apoyarle en cualquier relación sentimental si sería fruto del amor. Ay, pobre José, pobre José. Bueno, pues el bueno de Mateo dice: pues vamos a mandar al chiquillo a Inglaterra, que siga formándose en Inglaterra en el derecho, en empresariales, en demás temas, y así, con el paso del tiempo y la distancia, probablemente se vaya olvidando de esa chiquilla de Lavapiés. A ver, José se va para Londres. Estaba triste, el hombre estaba deprimido. ¿Cómo va a estar? Estaba hecho polvo, o sea, tanto sigue tu corazón, que sí, hijo, que yo te apoyo. Que yo te apoyo y de repente... ¡Zasca! Eso. En toda la boca. Ollas en vinagre. Y claro, el hombre está triste, realmente estaba en una depresión, y tanto que cuando llega a Londres, sí, se mete a estudiar, pero no quería saber nada ni de los amigos, compañeros, no quería saber nada de las fiestas, de los bailes. Que 20añero de alta sociedad, con todo a su favor y con todo el tiempo libre, pasa completamente de las relaciones sociales. Pues alguno que está con un poquito deprimido. Pero es que nos gusta José. Nos gusta José porque el hombre quería seguir su corazón, quería salir de tanta tontería y estaba enamorado, el chiquillo estaba enamorado. ¿Sí? Y nada, entonces no acudía a la fiesta, ni a los bailes, ni nada. Y hay que saber que eso era fundamental para relacionarse, porque a partir de ahí es donde se labra toda esa carrera. Si no tienes esa sociedad creada y no estás dentro, olvídate. Eres el margen. Te arruinas. Pero el hombre no quiso saber nada. Y al final dice, bueno, yo para salvarse mentalmente, pues el hombre se mete a tope en los estudios, empieza a leer, y simplemente para poder salir y pensar, se iba pues por los parques por ahí de Londres, de paseo. ¿Iba a visitar cementerios? ¿Ah? Bueno, sí es verdad que por ahí de todo, ¿no? Hay cementerios mezclados con parques y todo. Y me ha hecho gracia mi respuesta de una persona intelectual. Ay, Dios mío. Qué graciosa eres. Vamos a dejarlo ahí. Vale, pues resulta que él, estando en Londres y ya triste, de repente recibe la trágica noticia en 1857, cuando todavía vivía gente, que cuando él tenía 24 ¿Ahora no vive años... gente, ¿o qué? No vive gente. Vivimos entes. Es que me llama la atención que hace tantos años viviese gente. Sé que es una estupidez, pues pero, sí, es mi mente, gorda. Es mi mente, es así, que digo, no puede haber gente viviendo. Pues por ahí andarían tus tatarabuelos. ¿O no? ¿O no? Porque a lo mejor yo vengo de... reptiliana. Exacto. Venga. Pues resulta que recibe la triste noticia que sus padres fallecieron. Entonces, claro, el hombre, si ya estaba triste, pues ahora ya estaba el pobre hecho polvo, y entonces se volvió a España. Dice, pues yo tengo que volver a España. Claro. Pero es que además parece que hubiese una maldición sobre esa familia,
porque es que al poco, no había llegado al año, resulta que sus 2 hermanos fallecen. Con muy pocos meses de separación entre ellos, además. Entonces, horrible. O sea, estaba yendo todo mal. Y lo único bueno, que se puede decir entre comillas, porque a nivel emocional eso ya no te lo quita a nadie, no lo puedes recuperar, pero lo único bueno es que se quedó como el único heredero de una de las mayores fortunas de España. A ver si a lo mejor con ese caramelito levanta un poquito cabeza. Pero es que había otra cosa que fue buena para él. Sí. La cosa es que, pues, dice, pues ahora no tengo a nadie detrás que me diga que no puedo hacer lo que me dé la gana. Efectivamente. Yo realmente ya soy el cabeza de familia de mi propia familia, la cual soy yo solo, y por lo tanto puedo tomar mis propias decisiones. Entonces dice, Raimunda, ¿dónde está Raimunda? Y se vuelve a lavapiés corriendo, y dice, a ver si la pillo. Y nada, encontró a Raimunda, empezaron una relación romántica de nuevo, él ya empezó a ser súper feliz y al poco pues se casa con su amada. ¡Bien! A la vaca feliz también. Qué bonito, una boda, eran vamos tan de boda. felices que hasta dice, vamos a ver, Raimunda, te voy a construir un palacio en lo que el día de mañana va a ser el centro de Madrid. Pero el día de mañana, Pero mañana que te mañana, perdón. Pero mañana. ¿Qué pasó? Y dice, bueno, pues voy a comprar un terrenito para nuestra casa. Y entonces buscó un terreno donde hoy se sitúa, que ya comenté dónde estaba, ahí mirando a las Cibeles. Sí, hombre, donde estaban los pósitos reales y Efectivamente. los molinos de plata, que todo el mundo lo sabe en Madrid. Es que eso es verdad, pero es una historia de años antes, porque estuvimos indagando qué es lo que había en esos terrenos antes. Sí, Porque somos personas enfermas. totalmente. Y el hombre dice, oye, pero ¿sabes dónde voy a construir el palacio? Una de las cosas que también le convenció. ¿Qué? Pues ahí donde estaban los agustinos recoletos. ¡Hombre! Los agustinos recoletos, los que hacían el vinito este bueno. El vinito bueno, de calidad. Pues ya sé yo por qué hicieron los subterráneos, ¿eh? Pues mira. Ay, don José, ¿cómo sabía él? Pues entonces dice, bueno, la casita, pues mira, pues ese terreno de 3.064 metros cuadrados de superficie, Casi nada. yo creo que es suficiente para hacer la casa. Lo que pasa es que se ve que se le quedaba corta y por eso terminó Tiro tirando para arriba. 5 Y un poquito para abajo, un par de subterráneos. 5 plantas, ni más ni menos. Entonces, en 1872, año que vivía gente, que había gente, en 1872 realiza la compraventa de la casa. Pero el palacio no se inauguraría hasta 1900. Es decir, que tardaron 28 años. Bueno, tiene lógica. Tiene Date lógica. cuenta que fue construido con el mayor lujo de detalles, a tope de lujo, y que la gran cantidad de materiales fueron traídos del extranjero. Sí, no, sí tiene lógica. O sea, Yo me imagino a esa mujer diciendo, bueno, a ver... Algún día. ya llegará, ¿no? Era una casa, como decíamos, hecha para impresionar a la sociedad de la Exacto. época, para hacerse su lugar en la sociedad de la época. Efectivamente, y es que mientras tanto, aunque no sabemos dónde vivían ellos mientras tanto, pero seguro que en un mal sitio no estarían, ni lo estarían pasando mal. Mientras tanto, pues en lo que se iba construyendo el palacio, pues el rey Amadeo I de Saboya, que tiene rima, no la diré. No lo digas. Muy bien, Vaquita, muy bien. Sí la sabe y no le voy a traducir, pero sí, ella acertó. Pues decide obsequiar a José por su fidelidad a la familia real y lo convierte en el primer marqués de Linares y vizconde de Llanteno. ¿Le gustó cómo pronuncia la Z? Vizconde Es de decir, Llanteno. que había tocado la puerta para entrar en lo más granado de la sociedad española, pero lo había tocado con una patada diciendo, aquí estoy yo, el José. ¿Qué pasa? Y además lo hizo estaba por decreto, el 21 de octubre del 82 y por una carta el 11 de febrero de 1873, que es el día que se declara la Primera República Española. Y aquí el amigo, pues hombre,
ser noble el día en que te declaran la República Española, pues Oye, un poco... no puede ser más monárquico, ¿eh? Y decir, mira, por mis... Yo me hago monárquico el día que declaran la República Española, por llevar la contraria al país. Y además, pues él y entre otros aristócratas, pues dan un dinerico a la restauración de Alfonso XII, hecho que se da finalmente en 1874. Fíjate que no lo llego a entender muy bien porque los Borbones, cosas buenas en España, creo que pocas han hecho. Ahí lo dejo. No sabemos, pero sí, la vaca está de acuerdo contigo. Vale. Vale, en 1800... Esto no pasaba con los Trastámara. En 1876 fue nombrado senador del Reino de la provincia de Segovia, cargo que desempeñó durante varios años. Es decir, que... ¿Y sabes por qué fue senador por la provincia de Segovia? ¿Por qué? Por el cochinillo. Pues seguro, porque yo me haría, ¿eh? El tío sabía. El vino de los franciscanos, de los ¿Y el Augustos. cochinillo de Segovia? Y el cochinillo. Lo tengo todo ya. Que puede salir mal. Nada, no va a salir nada mal. Casi nada. Y es lo que hacían, o sea, no estaba aburrido, estaba de aquí para allá, lo estaban dando títulos y el hombre, pues además, fundaron pues diversas casas de caridad, que es algo que hacen mucho los ricos. Sí. Y de hecho lo vemos también en esta serie, en la Edad Dorada. Efectivamente. Que toda la gente rica pues empieza a montar fundaciones de caridad y de no sé qué. Y cuanto más dinero donaban y demás, más escalaban socialmente y cuanto más apadrinaban, más repercusión social tenían. Exacto. Y aquí la marquesa es la que iba gestionando todas estas ayudas, que realmente concuerda con la serie La Edad Dorada. Es que nos tendrían que dar algo de comisión La Edad Dorada, porque tremenda publicidad le estamos haciendo a la serie. Está muy bien para situarnos. Cuidado, ha pasado un fantasma, ¿eh? Se nos ha apagado la... Bueno, suele pasar habitualmente. Suele ocurrirnos con el letrero. Está muy bien para situarnos porque realmente se están viendo muchos paralelismos en este episodio con una serie que está muy bien hecha en lo relacionado con esas reglas tan duras a nivel social que había en la época. Así que... Y ahora... tienes razón en todo lo que has dicho, Capi, como siempre. Muchas gracias. Pero ahora vamos a empezar con las versiones de las historias. Porque, vamos al tomate. Vamos al tomate. Aquí hay una versión en la que dicen que al poco de contraer matrimonio, la pareja tuvo una niña. Uh-huh. Que a lo mejor no. O tal vez sí. A la que le pusieron el nombre pues, de su madre, que y se referían a ella como Raimundita. Y ahora, amigos, para hablar de la marquesa, nos vamos a referir a ella como Raimunda, y como Raimundita hablaremos de la niña. Sí, porque si no nos hacemos aquí un lío. Vamos a ser un lío. Y se dice que, de hecho existe esta casita de muñecas, se dice que debido al tener esa hija, el marqués creó en los jardines que hay por detrás, que se llama el Jardín Gabriel García Márquez, una casita de muñeca para que la niña jugara. Es una casita que ya me gustaría a mí tenerla, para vivir en ella. Se puede vivir tranquilamente en ella. Le hace una casita a tamaño 1:1. Tamaño real. Sí. O sea, le hace una casa que más quisiéramos muchos poder tener este pedazo de casa para que la niña jugara. Yo creo que hasta tendría... Una casita de muñeca de 2 pisos. De 2 pisos, es que sí. Y está hoy en día y creo que todavía se puede visitar. Es muy bonita. Y es preciosa, pero claro, imagino que ya que podía jugar en la casa, a lo mejor y todo hasta tenía servicio y todo dentro donde ella era la señora. Yo es que me estoy imaginando en qué puede jugar la niña en esa casita de muñecas. Bueno. Pues a ser una señora, ¿no? Y tendría, no sé. Bueno. Impresionante, la verdad es que la casa es preciosa. ¿Y qué pasó? Un dato importante. Claro, el marqués, como hemos dicho, estaba liado, siempre haciendo cositas para más títulos y las cosas sociales y moviendo los negocios. Pues no siempre podía estar esos 28 años encargándose de todas las obras. Uh-huh. Entonces delegó mucho pues, en sus trabajadores pues más... Concretamente en uno, en su secretario personal, que era su abogado. Su abogado, que se llamaba Federico Avesilla Delgado. Pero
voy a dar un dato curioso. Es que resulta que Federico Avesilla Delgado tenía una hija que se llamaba Raimunda Avesilla Aguado. Ajá. Es decir, que aquí hay una Raimundita también. Sí. Y tú dices, ¿será realmente que Raimundita fue hija de los marqueses ¿O del marqués? o del marqués? Que hay otra teoría que podría haber un affair por ahí, que ya nos comentarás. ¿O realmente fue que ellos apadrinaron a esta niña, la cogieron como ahijada, pero realmente era la hija del abogado? ¿Abogado? Secretario personal, gran amigo. Entonces, el hecho no es sabemos. que aquí está una No, teoría. pero tengo que decir una cosa, Sí. la parte más importante de todo. Y es que resulta que, pues se pueden imaginar, ahora mismo don José, el marqués, era el hombre más feliz del mundo. Tenía a su mujer, no sabemos si había una niña o no había una niña o de quién era esa niña. Había una niña que se llamaba Raimundita que tenía su casa de muñecas y él estaba en un momento de plenitud. Y entonces empieza a revisar papeleo. Papeleo antiguo de su padre, don Mateo. Y se encuentra una carta dirigida a él, a don José, de su padre, que no la había visto. Y que no la había podido mandar don Mateo a causa de las prisas y de su repentino fallecimiento. Ay, Dios mío, Y me aquí, va a dar, me va amigos, a dar. es- ¿Y qué le cuenta? ¿Qué le cuentan esa carta, por favor? Pues aquí, amigos, es donde nace concretamente aquí, en este momento, la leyenda del Palacio de Linares. Uy, cómo me gusta esta historia. Veréis, cuando José de Murga estaba leyendo aquella carta, el suelo se tambaleó y cayó en un gran pozo de oscuridad. Qué Todo el bien, cielo Dios. se le vino sobre sus hombros. Quedó impactado, se derrumbó sobre el asiento. Llamó a su mujer, Raimunda, Raimunda, ven corriendo. Lee esta misiva de mi padre. Veréis, lo que decía aquella misiva es que, bueno, el bueno de don Mateo de Murga había tenido un pequeño affair amoroso con una muchacha de Lavapiés. Una muchacha que era trabajadora de la fábrica de tabaco de Madrid. Ay, mi madre. Y fue por aquello de 1830. Fruto de aquel pequeño affair amoroso nació una niña a la que pusieron el nombre de Raimunda Osorio y Ortega. Ay, mi madre. Es decir, aquella carta lo que estaba diciendo es que la oposición frontal de don Mateo a el matrimonio entre José y Raimunda era algo muy simple. Es que eran hermanos por parte de padre. No me digas eso, por el amor de Dios, que eran hermanos y se habían Pues sí. casado. Raimunda no se lo podía creer, se quedó horrorizada. Estaban condenados y malditos porque le contó a José que su madre achacaba todos sus males, aquella cigarrera del barrio de Lavapiés, a el causante de toda su desgracia, don Mateo de Murga, y que maldijo en su lecho de muerte a don Mateo de Murga y a todos sus descendientes. Ay, mi madre, esa madre con lengua viperina ha maldecido a su propia hija. Y a su propia nieta, tal vez. Madre mía de mi vida. El hecho es que el matrimonio estaba totalmente conmocionado y don José, que como decíamos era un hombre que tenía contactos aquí y allá, decidió contactar con el Papa a través de un amigo íntimo suyo, que era el obispo de Madrid. Ujú. El obispo de Madrid, a su vez, tenía amistades dentro del Vaticano. Y el Papa, pues apiadándose de la situación de la pareja, que al fin y al cabo se habían casado y estaban en pecado, pero que no lo sabían, dijo, pues bueno, os voy a dar una bula papal, una casta convivere. Es decir, podéis seguir casados, pero siempre y cuando no os toquéis. Es decir, tenéis que estar en castidad. Podéis vivir bajo el mismo techo, pero ojito, en castidad.
Pero ojo, en castidad, Nada de mantener relaciones sin sexuales. tonterías, A ver, lo que es la bula, vamos a Que no hablar es la aquí gula. cosa, que no la gula. La gula es otra cosa. Pues la bula casta convivere, ¿vale? La bula simplemente es un documento oficial del Papa, que se llama así, y que normalmente se escribe en latín. Ujú. Y normalmente pues se está resolviendo o establece algo importante, pues como puede ser en este caso esto del casta convivere, que ahora lo voy a explicar, o privilegio, o dispensa, o normas, o un juicio, pero no viene a ser otra cosa que el documento oficial que tramita un Papa, que redacta un Papa en latín, normalmente. Ujú. Vale, ¿y qué es lo de casta convivere? Se traduce literalmente como vivir castamente. Ujú. Como has dicho tú, sin mantener ningún tipo de relaciones sexuales. Pero no significa que se hayan divorciado, no, ojo, no están divorciados. Porque ese Ni vínculo... había nulidad. Exacto, ni hay nulidad, porque eso no se rompe, simplemente se dice la vida conyugal de la pareja No se hace. no se hacen cochinadas. Claro. Pero tú dices, a ver, ¿y por qué no resuelven esto divorciándose y ya está? ¿Pero qué me dice? ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? Caerías en la marginación social. Mírate la serie que te estamos diciendo. La edad dorada, para que lo entienda. Es imposible, sería marginado. Estamos hablando que en la alta sociedad del siglo XIX eso sería un escándalo público y al final el escándalo haría que te marginaran y el que te marginaran harían que terminaras arruinado, harían que rompieras todas tus alianzas, rompieras tus negocios. Por lo tanto, el conseguir esta bula casta convivere les permitió a ellos ser pues bastante discretos, de puertas para adentro y de puertas para afuera nadie sabía nada. Pensaban que todo seguía igual. Y esto es un motivo por lo que seguramente este pequeño detalle no se hizo público. Habría supuesto un escandalazo bestial. Claro. Así que seguramente se lo diría a su amigo el obispo, don José, en confesión. Claro. Y esto hizo que empezaron a cortar bastante relaciones hacia afuera, empezaron a vivir más de puertas hacia adentro, porque tampoco querían exponerse demasiado, ¿no? Y al final se habla de ellos como un matrimonio que era bastante privado, discreto, sí. Bastante discreto. Saldrían a lo justo y necesario. Y bueno, y hasta ahí puedo leer yo. El estado es que llegamos a este punto, la leyenda nos va a ofrecer dos alternativas, amigos. La primera, el matrimonio de José y Raimunda ya habría tenido una hija antes de leer esta misiva. Vale. Es plausible. Vale. Al fin y al cabo le habían construido una casa de muñecas proyectada desde el principio. La segunda alternativa es que recibieron la bula papal, en aquel momento no tenían hijos, pero el ardor... El contacto, el roce. Que tiene. El roce hace el cariño roce. Y al final pues pasa lo que pasa. Pues pasó lo que pasó y tuvieron una niña, que esta niña pues probablemente nació con algún tipo de enfermedad, algún tipo de deformidad. Vaya. Y esto lo achacaron los señores marqueses como castigo por su pecaminosa relación. En cualquier caso, el triste final de Raimundita estaba echado, porque aquí también las versiones nos dan diferentes alternativas. Elija usted su forma de morir. Aquí está claro que a Raimundita hay que matarla. Y están buscando distintas formas. Debe morir. Raimundita debe morir, porque madre mía, tremenda tragedia. Los marqueses, llenos de dolor, parece ser que aquí hay dos alternativas. Una alternativa es que Raimundita habría sido ahogada en la bañera. Ay, mi madre. En el momento de nacer. ¡Qué horror! Ya que ambos se hallaban horrorizados por el pecado en el que estaban. Sí, que no le gusta esta parte de la historia, lo sé, pero tranquila, va a mejorar. En esta otra versión, Raimundita ya tenía unos cuantos años, es decir, habría nacido pues antes de que los marqueses conocieran que eran hermanastros, y fue, ¿cómo decirlo?, emparedada
viva Pero por la amor, intramuros. pero por el amor de Dios. Y esto pues habría sido un terrible secreto. Vale, en cualquier caso, Raimundita debe morir, en cualquier caso. eso Esto es es a ver fundamental. quién se le ocurre una locura mayor. Vale. Una forma peor de muerte, por el amor de Dios. En mi opinión, tal vez los marqueses tendrían dos niños. La primera, muy probablemente, la primera Raimundita o Raimundita primera, moriría pues durante el parto o nada más nacer, y esto pues en la sociedad de la época pues cayó en el olvido. Y en la segunda hija, conocida como Raimundita II, pues esta fue, no te atragantes, fue conocido ya la bula, fue concedida la bula papal, pero estaban en pecado mortal y lo que hicieron fue quitarla de en medio y probablemente moriría fruto de algún tipo de deformidad o algún tipo de cosa que tendría, y su cadáver fuera oculto a la propiedad pública e intramuros de palacio. En cualquier caso, a mí se me ocurre una cosa. ¿No será que la casita de muñecas sea realmente el mausoleo de una de las Raimunditas o de las dos? Pues, siendo esa una de las teorías, a ver, se sabe que José de Murga y Raimunda Osorio, o sea, los marqueses, se saben que están enterrados en la cripta del Hospital de los Marqueses de Linares, bajo su capilla en un mausoleo de mármol y bronce. Eso se sabe. Hospital que los marqueses financiaron. Efectivamente. Bueno, lo podemos decir ahora, que ellos dejaron escrito que a su muerte financiarían ese hospital para que construyeran pues, ese mausoleo. Y la teoría de que a lo mejor la casa de muñecas, como no se podía enterrar a una niña fuera, ni podían hablar de esta niña, y había tanta cosa con Raimundita, pues tú dices, ¿podría ser la casa de muñecas la tumba? Pues no es tanta locura pensarlo. ¿Por qué? Pues porque ya existen palacios y construcciones tan especiales para esto. Oh, sí. Para amados, como por ejemplo, a muchos les sonará el Taj Mahal. A ver, quien haya jugado a hotel le tiene que sonar, aunque sea. Y no es un hotel ni un palacio, es realmente el mausoleo que construyó, es que no sé cómo se pronuncia, Shah Jahan. Es que no sé cómo se pronuncia. Se lo construyó a su esposa, a su amada, ¿vale? Que se llama Mumtaz Mahal. Ajá. Pero fue un acto de amor, ¿vale? También hay, por ejemplo, el real mausoleo de Frogmore. Ese mola, ¿eh? Frogmore. Sí. Es como... Frodo More. No, es como Frodo, más rana. el Señor de los Anillos. No sé, más rana, ¿no? No sé, un poco raro. Pues que es un sitio maravilloso, precioso, que está en Windsor, en Reino Unido, que la reina Victoria se los construyó para ella y para el príncipe consorte Alberto. O sea, también es una edificación muy grande. Pero, por ejemplo, en Turquía está el mausoleo de Halicarnaso, donde la reina Artemisia II erige el túmulo para Mausolo, que era su hermano y su esposo también. Ya es que aquí la gente se vuelve loca. Mausoleo. Pero qué listo eres, ¿eh? No, ¿Cómo es que hilas? me ¿Cómo lo has hilas? contado tú antes. ¿Cómo hilas? Que realmente viene efectivamente mausoleo de Mausolo. Qué nombre más curioso, ¿no? Llamarse Mausolo. Mausolo, porque le gustaba estar solo. Estar solo. Y maullar solo. Y maullar Mau, solo. Mau, solo. Unas tonterías muy grandes. Se supone que esto tendría que dar miedo, sea, ¿eh? La versión de la Guerra de las Galaxias de Gatuna no sería Han Solo, sería Mausolo. Mausolo. Hostia.
Bueno, y también pues en la India, en Delhi, está la tumba de Humayun, que se parece muchísimo al Taj Mahal. Lo que pasa es que es como en tonos rositas o tal, así. Más Pero, como de terracota. de no sé. terracota, exacto. Pero como ven, lo que queremos explicar es que la idea de que se haya construido una casa de muñecas para enterrar o de mausoleo a una niña, pues no es una idea tan loca porque ya ha pasado muchísimo. Sí, eso es. Es un gesto de amor al final. Y déjame terminar solo con un mausoleo que siempre me ha llamado muchísimo la atención y al mismo tiempo me da inquietud, me da rabia. Porque es el mausoleo de los amantes de Teruel, que está aquí en España. Tonta ella, tonto él. Que es de la leyenda de Isabel de Segura y Diego de Marsilla. Y cuando lo ves, pues realmente te impacta, ¿no? Porque ves pues, que sobre 2 tumbas hay una mujer y un hombre construidos en mármol. No puede ser más impresionante el detalle en las paredes, en las columnas, todo lo que le rodea. Y ves que extienden su mano para agarrarse. Entonces, en un primer momento dices, ay, pero qué gesto más bonito que le han hecho la tumba agarrándose de la mano. Ujú. Pero es que no se agarran la mano. Y eso me pone de los nervios. Eternamente juntos y separados. Las dejaron con un poco separado como símbolo del amor imposible al que nunca llegaron. Ujú. Y tú dices, me cachis la mar, Un poquito escultor, de mala leche, el por el amor escultor, de ¿eh? Dios. Un poquito ahí, Déjate de simbología poco de- y aunque sea en la eternidad que se puedan dar la mano, chicos. Poco de mala leche había ahí, ¿eh? Y es muy bonito todo, y es muy famosa, y tiene mucho valor artístico y todo, pero que no se den la mano es que me pone de una rabia que no te puedes ni imaginar. Es una romántica, Bonnie. Bueno, me voy a quedar yo aquí cabreada. Venga, sigue El tú. hecho es que aquel palacio creado para impresionar a sus iguales en clase y rango quedó silenciado y apagado. Aquellos marqueses que habían construido un palacio para impresionar se replegaron en el interior de aquel palacio. Y años después, Raimunda de Osorio, marquesa de Linares, falleció, pero no mucho tiempo después, porque falleció el 28 de octubre de 1901. Recordamos que el palacio fue inaugurado a principios de 1900. La marquesa falleció en Madrid y el marqués, roto de dolor, falleció 5 meses después. 5 meses después, el 9 de abril de 1902, en el palacio a los 69 años. Cuentan las crónicas de la época que murió de una grave afección pulmonar. Pero, hay otra historia. Y es que cuentan las malas lenguas que don José de Murga no podía soportar el dolor de haber perdido a Raimunda y decidió quitarse la vida. Cogió una escopeta, apuntó a su pecho y ¡pum!, se quitó de en medio. Como no podía ser enterrado en un lugar sagrado, pidió que fuera enterrado en el jardín de su casa. A ver, vamos a ver, ¿qué pasa? En esta época, pues la Iglesia niega cualquier entierro eclesiástico a aquella persona que se quitara la vida. Esto es así. Pero es que además esta prohibición no es simplemente algo así que dijera la Iglesia, no. Esto quedó por escrito de forma explícita en el Código de Derecho Canónico de 1917. Voy a decir aquí un dato que imagino que esto sabrán los abogados, que es C.1240, que codificó la práctica anterior. O sea, aquí doy datos que no sé lo que significan, pero quien quiera buscar el Código de Derecho Canónico de 1914, C.1240, ahí lo encontrará. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Vale. Pues ya desde finales del siglo XVIII se había dicho, oye, que hay que enterrar extramuros, más que nada por temas de salud. Y eso lo comentamos en el episodio sobre los fantasmas en Guipúzcoa, concretamente en la parte que estábamos hablando del cementerio de Pollo de San Sebastián. Efectivamente. Se hacían los entierros extramuros pues para que no hubieran infecciones, porque la gente normalmente pues los enterraba en su casa, en el jardín, era lo más común. Pero pues para que no hubiesen problemas se puso esa ley que dijo tienen que estar todos fuera. Uh-huh. ¿Qué pasa? Claro, fuera pues se construye un cementerio.
Pero claro, el cementerio es de suelo consagrado. Uh-huh. Y al final dice, pues aquí tenemos un problema, porque toda la gente que por ley que se ha suicidado, que no puede enterrarse en suelo consagrado, a ver qué hacemos con ellos. Y entonces decidieron que a veces construían cementerios que llamaban civiles, o dentro del cementerio habían parcelas que no se consagraban. Uh-huh. Y entonces ahí es donde enterraban a toda esta gente. A ver, normalmente eran conocidos como el cementerio de los suicidas. Así, sin más. Así de claro, sin respeto ni nada. ¿A dónde está el de los suicidas? ¡Puf! Vale. Y eso es cómo se movían entonces las leyes y los entierros. ¿Qué pasa? También si tienes mucho dinero, pues imagino que podrías hacer lo que quisieras, porque de hecho este hombre, pues si al final se suicidó, tendría que haber ido a estos cementerios, pero no. Él al final había pagado un mausoleo que se construyera donde se enterró con su mujer más adelante. Efectivamente, años después, sí. Y fijaros bien, porque de hecho volvemos otra vez a comentaros esta serie que está francamente bien documentada, en la que un personaje secundario se suicida, no os decimos quién para no fastidiaros, Sí. y es enterrado en un cementerio y hay una serie de vamos a decir, alcahuetas, de señoras de gran sociedad y pompa escandalizadas porque lo están enterrando en un cementerio. Señoras que la víspera eran muy amigos de su mujer, ¿eh? Esas amistades. Bueno, volviendo a nuestra historia, esta historia es realmente terrible y truculenta. Fijaros, tenemos al menos una relación incestuosa de dos hermanos que no saben que son hermanos o hermanastros y que están juntos. Tenemos a una hija posiblemente con una deformidad asesinada, ahogada nada más nacer o emparedada, o tal vez dos hijas fallecidas. Dos amantes separados en una misma casa sin poder llegar a tocarse. Una relación rota. Y un solo posible suicidio de un hombre destrozado. Madre mía, qué bajón, ¿eh? Bueno, pues... A mí me da la sensación que esto puede dejar una huella lo suficientemente fuerte en aquel edificio para que luego ocurrieran eventos paranormales. De los cuales comentaremos después. Uh-huh. A ver, vamos a ver. Hay otra teoría que dice que el Marqués de Linares, pues realmente declara que ellos no pudieron tener hijos o sea, que no tuvieron y que les era imposible tener hijos, ¿no? Eso es lo que dicen que declaran. Y entonces nombra como heredera a su ahijada Raimunda, que, recordamos, era la hija del abogado Don Federico Avesilla Delgado. Y pues le cede cositas. ¿Y qué cositas le cede? Dice, mira, te voy a dar el Palacio de Linares de Madrid. Casi nada. Te voy a dar la residencia principal. Uh-huh. El palacete de veraneo Villamunda en Zarauz. Y aquí hago un hincapié. Hablamos de series de época, ¿no? Bueno, si habéis visto la serie de Downton Abbey, este palacete de Villamunda de Zarauz, os puedo asegurar que Downton Abbey es una casucha al lado de este palacio. O sea, es impresionante. Después dice, bueno, pues te doy también los carruajes, los caballos, te doy pues todos los pisos que tengo en el centro de Madrid, una fonda en Aragón y como es poco, dice, bueno, pues ya te dejo también una suma importante de cosas de muchísimo valor y también te voy a dar dinero. ¡Wow! Entonces, madre mía, a mí con el pisito en Madrid ya... Muy bien. Y el resto de su fortuna, que no sabemos si es a bien o no, porque al final a los series de primos y amigos, pues les dejó una serie de títulos nobiliarios. Que tú dices, bueno, está bien, pero que yo sepa el título hay que pagarlo. Sí, entonces, se paga. No sé, yo sí. Y algunos títulos se pagan cada año o cada X años. No sé si eso le vino bien o mal. No lo sé. Y dedicado también, o sea, y también dio a estos amigos o familiares la institución de caridad de los marqueses de Linares, que a día de hoy
cuenta como sus patronos el cardenal arzobispo de Madrid o al gobernador del Banco de España. Ahí es nada, ¿verdad? Muy bien. Casi nada. Bueno, habría que nombrarlos para que vieran un poquito la magnitud de la riqueza de este hombre, Sí. que es brutal. Y su influencia. Y su influencia. Pero bueno, hay otro rumor. ¿Y cuál es el otro rumor? El otro rumor sería que realmente Raimundita, bueno, el señor marqués con la señora marquesa no pudo tener hijos, ¿vale? Vale. Y el otro rumor dice que el marqués sí tuvo una hija, Raimundita, y que Raimundita fue fruto de un affair de don José de Murga, el marqués, con una de las criadas de la casa, del palacio. Madre mía, si es que esto se está liando cada vez más. Y que para que no hubiera un escándalo en el momento, pues cogería los apellidos de Avecilla Aguado y pasaría por ser la hija de don Federico. Esto casaría con que la relación de los marqueses estaría bastante, vamos a decir, distante y tensa entre ellos, que no hicieran mucha vida social y que cuando muriese el señor marqués le legara todo a Raimundita, ya que al fin y al cabo podía ser hija de un affair amoroso con una criada. Bueno, Raimundita, el hecho es que se casó con el conde de Villapadierna. Aquí Raimundita no muere. No. En esta versión, Raimundita sigue para adelante y se casa. Sí, esta Raimundita sigue para adelante. Ya hemos dicho que igual ha habido 2 Raimunditas que han muerto. No sabemos, yo ya No perdí lo la sabemos. cuenta, ya perdí la cuenta. Pero vamos a decir, la Avecilla Aguado, ¿vale? Ujú. La teórica hija de don Federico y teórica hija del señor marqués don José de Murga, tira para adelante y se casa con un conde. Y tuvieron 2 hijos, María del Carmen y José María. María del Carmen fue asesinada por las milicias durante la Guerra Civil Española cuando asaltaron el palacio. La mataron en la escalinata del interior del palacio. Tremenda tragedia. Y José María era vamos a decir, un señorito. Señorita. Como diría aquella, señorito. Te ha La salido Gracita clavado. Morales. Te ha salido El clavado. señorito y la señorita. Pues era aficionado a el juego y a los romances y era conocido en la sociedad rosa de la época por su affair con Rita Hayworth, aquella actriz americana. A ver, que la Rita no se sabe si hubo un romance o no. Pero hay muchas fotos juntos. Juntos pero no revueltos. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hizo. A ver, sí, es verdad que si os metéis y buscáis, mira, para ir así a tiro y que salga, Sevilla, 29 del 11 de 1950, se ve a la Rita que aparece acompañada con el conde que se llama Villapadierna en la Plaza de la Maestranza, o sea, viendo toros. Sí. Y también hay fotos de ellos que sitúa al conde en un tablao flamenco, pues mostrándole... Tocándole la guitarrita. También. guitarra. En una. Y es verdad que hay fotos. Sí. Esto es Hay bastantes totalmente fotos. cierto. Totalmente cierto. Ahora, vamos a ver lo que se supone que es la verdadera historia oficial de los marqueses. Lo que se supone, porque es que hay tantas versiones que ya no sabemos. Para ir cerrando el culebrón e ir entrando en toda la parte paranormal. Ujú. Pero la verdad es que es muy curioso toda esta historia. De momento ya estamos hablando de que ha habido una chica que han matado trágicamente en el interior del palacio. Otra muerte más. Bueno, así no van a haber fantasmas. María del Carmen. No van a haber fantasmas. Es que me hacía gracia pensar, entrar y preguntar directamente a María del Carmen. ¿Estás ahí, María del Carmen? Bueno, a ver, tontería, qué tragedia. Pues vamos a la verdadera historia, supuestamente, que es la oficial. Sí. Entonces dicen que... Es una historia más descafeinada. Sí, dicen que
No se sabe si es que esta es la historia real o que, como eran de una alta sociedad, intentaron blanquear la historia lo mejor posible, pues para que no cayera ninguna cosa oscura sobre ellos, ¿no? Sobre ellos y sobre toda la sociedad de la época. Exacto. Entonces dicen que, bueno, pues podría ser o no podría ser. Hay dudas sobre ello. Toda la historia que hemos contado de que nacieron, de que el padre que don Mateo, el padre de don José, pues había ganado dinero, los ferrocarriles y tal, todo eso es cierto, las fechas, todo es exactamente igual. Donde hay una diferencia es que cuando don José decide continuar su relación con Raimunda, aquí dicen que Raimunda no era hija de una cigarrera. No. Aquí dicen que Raimunda era hija de Benita Ortega y Arregui, que pertenecía a una acaudalada familia de origen vasco, igual que los Murga. Y todo lo relacionado con todo lo que hemos contado de los títulos y todo, eso exactamente igual. Y aquí sí dicen que oficialmente que ellos pues al final no habían tenido niños y que pues apadrinaron a esta niña que era la hija del abogado. Eso es lo que sería la historia real. Sí, así de simple y de descafeinada. Pero a mí se me hace muy raro que tú dones una gran fortuna, una de las mayores fortunas de España y de Europa, a la ahijada e hija de tu secretario personal. A mí me parece raro. Sí, a mí hay algo que se me escapa aquí. ¿Vale? No lo sé. Cuando el río suena, pues agua lleva. Eso dicen. Eso dicen. Sí. Ahora, si suena y no hay agua, preocúpate. Sí. Bueno, el hecho es que tras la muerte de los marqueses de Linares y de su heredera, doña Raimunda Avecilla y Aguado, condesa de Villapadierna, y ahijada de los marqueses y de su hija de su administrador, don Federico, Delgado, pues el palacio, tras sufrir los estragos de la Guerra Civil Española, hubo un momento donde estuvo a punto de ser destruido. No. Pero fue nombrado Monumento Histórico-Artístico en 1976 y eso permitió que no se echara para abajo. El palacio pasó por varios propietarios. Uno que me llama la atención es la Compañía Marítima Transmediterránea. O sea, la Compañía Marítima Transmediterránea en Madrid tiene un palacio, que es el Palacio de Linares en el centro de Madrid. En fin, curioso. No sé. Dicen que va a haber unas inundaciones y que va a llegar unas olas enormes. Vale. A lo mejor ya están adelantándose a esos acontecimientos. Luego, otros que tenían mucho ojo, la Confederación Española de Cajas de Ahorro, que se fueron la mayoría a tomar por saco en la crisis del 2008. Bien. Y luego el Ayuntamiento de Madrid también cuenta entre sus propietarios el famoso industrial Emiliano Revilla. Lo cierto es que los polvorientos salones quedaron cerrados hasta 1981, cuando se procedió al rodaje de una película que se llamó Patrimonio Nacional de Luis García Berlanga. En 1986 fue adquirido por 1.500 millones de pesetas de la época, lo que hoy en día vendría a ser como unos 9 millones de euros. Y fue adquirido por la Sociedad Inmobiliaria Teseo. Es más, fíjate si es importante, Boni, este palacio, que apareció en el billete de más valor de 10.000 pesetas. Y ¿existía concretamente, un billete de 10.000 pesetas? Sí. Lo he visto en mi vida. Sí, míralo en internet, existía. Wow. Y más concretamente en la última serie de billetes de la peseta emitida en 1992. ¡Wow! Sí. Me acuerdo del billete de 500 pesetas. Ese sí me acuerdo, haberlo visto alguna vez. Vale, pues ahora partimos. La verdad es que gracias por los datos, Capi, porque ahí se ve que era muy conocido y muy importante el palacio, como lo sigue siendo hoy en día. Y ahora partimos a los años 90. Nos venimos, iba a decir, a la actualidad, pero no me acuerdo, que ya han pasado muchos años. A mí me parece que fue ayer y han pasado más años de lo que queremos. De que carracuco, sí.
¿Y qué pasa en estos años que empiezan los fenómenos paranormales? Por fin hemos llegado al... Bueno. Antes ya el palacio, desde la Guerra Civil Española, ya tenía fama de que ocurrían cositas raras en él. Luego lo comento. Eso me gusta. A ver, en el 88, pues al final el Ayuntamiento de Madrid, 1988, el Ayuntamiento de Madrid pues llega a un acuerdo con el empresario Emiliano Revilla y le dice, mira, pues si tú me das el palacio, yo te doy unos terrenos junto a la carretera M30 que circundaban a la ciudad. Entonces llegaron a ese acuerdo y pasa a ser del Ayuntamiento. ¿Qué pasa? Que empiezan las obras. Porque el palacio está un poquito dejadete y había que hacerle obras. Y empiezan todas estas obras en 1990. Y claro, empiezan a ir pues todos los trabajadores al palacio. Oye, ¿qué empiezan a decir los trabajadores? Dicen, oye, pues que no sé qué pasa, que estamos aquí y de repente empiezan a abrirse y a cerrarse puertas. Como buenos trabajadores empiezan a ver que, ¿qué será? ¿Aquí un problema de albañilería? ¿Qué está pasando aquí? ¿No se ha raspado esto bien? ¿Hay que engrasar? ¿No hay que engrasar? Miran a ver corrientes de aire, si hay corrientes o no, y no se explican por qué de repente empiezan a abrirse y cerrarse las puertas. Pero lo que es más, que a veces están trabajando en una habitación y es que empiezan a escuchar pasos y cuando se asoman, que piensa que a lo mejor es algún compañero o algo, es que no hay nadie. Y se les erizaba pues todo el cuerpo, porque dice, es que no sabemos qué pasa, pero es que cuando llevaban ya tiempo trabajando cada uno en lo suyo, de repente oyeron chillidos de niños. No sabían si era un niño o una niña, pero sabían que era un niño pequeño. Claro, la primera vez que lo escucharon, pues todos alertados a ver qué estaba pasando. ¿Dónde estaba ese niño? Que si se había colado en la obra, que si estaría fuera, ¿qué pasaba? Pero es que resulta que ese chillido se repetía. Y llegaron a la conclusión que esos gritos estaban viniendo de la obra. Por lo tanto, tenían un miedo espantoso en ponerse a trabajar en el palacio porque no sabían lo que pasaba. Entonces decían que esos alaridos que se escuchaban desgarradores, que ya no eran solamente de un niño o una niña, sino ya de personas adultas gritando de una forma desgarradora, tenían tanto miedo que los celadores iban con los perros y los perros se estremecían y tenían miedo cada vez que salían. ¿Qué pasa? Que al final pues terminan comentando entre uno y otro, a todos les pasa lo mismo. ¿Y qué pasa? Pues claro, esto sale a prensa. Ay. Algo así, la gente dice, pero ¿qué está pasando en este palacio que lo están intentando restaurar? En un palacio encima que ya tenía fama dentro de la capital madrileña de que pasaban cositas raritas. Claro, y con una historia que nadie sabía exactamente qué había pasado, qué no había pasado, la historia de la familia, tantas desgracias, la muerte de esta chica, María del Carmen, que había fallecido con tal. Entonces, ¿qué pasa? Pues al salir en prensa y poner todas estas noticias, pues ya están todos los expertos en parapsicología y los mediums quieren ir para allá para investigar. Así es. Porque dicen, esto hay que ver qué está pasando. Y de repente, entre toda esta gente, aparece la doctora, la que ella se hace llamar doctora Carmen Sánchez Castro. ¿Vale? Y que dice que ella va a hacer un estudio de todo lo que está sucediendo en el palacio. Porque ella en un principio iba a ir a hacer un estudio, pero no de ese tipo. Iba más a hacer un estudio más sobre el tema de la historia y demás. Y al final decide grabar una serie de psicofonías. Así es. Y de hecho, estas psicofonías salen en mayo del 90. Salen en televisión, en Informe Semanal, que yo creo que esto ya es un programa que ya no se ve, no sé si sigue o no, pero todo en nuestra época era importantísimo el Informe Semanal. En aquella época, vamos, lo veíamos todos, yo ya no veo la tele directamente. Y el boom fue brutal. Bueno, sí, veo un programa. Sí, ves un programa en la tele. Cuarto Milenio. Bueno, veo a Iker Jiménez y Carmen Porter. Por supuesto.
Lo que pasa es que yo lo suelo ver en diferido después en internet. Vale. Y pues fue tan importante ahora todas las psicofonías que esta mujer graba, que de hecho se llegó a grabar un cassette y se puso en la revista El Tiempo y te podías comprar tal. Yo sé que ese cassette ronda alguna parte en mi casa, pero tenemos que encontrarlo. Y pues graba psicofonías. Psicofonías que ella relaciona con una historia sucedida en esa casa. Y estas historias, cuando salieron en el mayo del año 90, las escuchó todo el mundo. Fue todo el un mundo. gran boom mediático, pero a nivel internacional. Fue brutal. Todos escuchábamos esas psicofonías continuamente en la televisión, en la radio, en todas partes, hasta ya grabadas en un cassette para que te las escuches en casa por si tenías algún problema. Grabada en casetes. O sea, fue brutal la que se montó con estas psicofonías. Entre ellas, porque nosotros no podemos poner las psicofonías. No, porque somos un programa muy chigrín. Y no tenemos poder. Y no tenemos poder. Suscribíos, darle al like para que crezcamos y tengamos la capacidad de poder poneros estas psicofonías y otras más. Nos habría encantado ponerlas. Pensamos que podíamos ponerlas y no podemos poner las psicofonías. Somos hormiguitas. Pero si buscáis las psicofonías del Palacio de Linares en cualquier parte. Hay mogollón de vídeos en YouTube, en Internet, un montón de sitios donde las podéis escuchar. Tú pones psicofonías Palacio de Linares y ahí te aparece. Así, como ha hecho él, moviendo los deditos. Sí. Pero en la tecla correcta. Muy bien. ¿Vale? Vale, mira, la primera psicofonía que escucha, bueno, de la que vamos a hablar, dice el texto algo así, como: mi hija descansa, mi hija Raimunda, nunca oí decir mamá, asesinos, asesinos, estamos aquí para la eternidad. ¡Wow! Yo te digo que para hacer una psicofonía veo que hay demasiado texto, hasta algo casi poético. Es que una de las cosas que le achacaban a la doctora Carmen Sánchez Castro es que las psicofonías se oían demasiado claro, se oía demasiado bien, y se rumoreaba, se decía que cuando grabó las psicofonías no estaba sola. No estaba sola, estaba acompañada de otros seres humanos. Bueno, no me voy a adelantar. El hecho es que doña Carmen Sánchez Castro entró en el palacio y comenzó sus investigaciones desde el mes de febrero a mayo en el interior de aquel edificio. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues os lo voy a leer, lo que ella misma cuenta. El primer día que llegué con un grupo de arquitectos e historiadores, escuchamos unos acordes de órgano que nos pusieron la carne de gallina. Quien tocaba ese órgano debía de ser un virtuoso por la maravilla con que acarreaba las notas. Las paredes comenzaron a moverse y a temblar. Fue entonces cuando pregunté a las personas que allí trabajaban y sobre todo a los vigilantes jurados si habían notado que ocurría alguna cosa extraña. A ver, si yo entro en un sitio y sin conocerlo ni nada veo que el órgano se pone a tocar solo, hasta luego, Lucas. Me doy la vuelta y me voy. Pues los vigilantes jurados que estaban guardando el palacio para que nadie se colara dentro y demás, le dijeron que sí, y que estaban bastante asustaditos. Concretamente, uno le dijo hasta el punto de que pedimos a nuestra empresa que nos trajeran perros para acompañarnos. Cuando hacíamos las rondas veíamos sombras, puertas que se abrían y cerraban solas y pisadas profundas. Ahí es nada. Así que estaban los vigilantes un poquito asustados. De hecho, hubo un fotógrafo que estaba haciendo una serie de fotografías del interior del palacio y misteriosamente un cordel bastante grande cayó sobre él y dejó al pobre hombre atrapado y magullado. ¡Ay, pobrecito mío! Carmen Sánchez realizó durante varios días varias psicofonías en el interior del palacio y fruto de aquellas psicofonías salieron aquellas cintas que le hicieron, vamos,
comenzaron a hacer la leyenda del Palacio de Linares. Se escucharon voces lejanas, la voz de un hombre, una voz triste, apagada, que decía: yo tuve una hija, yo tuve una hija. Otra voz en la que se escuchaba a una mujer mucho más apagada, decir: Raimunda, mi hija Raimunda, nunca oí decir mamá. ¿Cómo te gusta, El drama. Le gusta, lo vive, Capi lo vive. A ver, yo quiero decir la siguiente psicofonía porque la tengo grabada en mi sangre y dentro de mí. Uh-huh. Y os voy a decir por qué. Y esto es un cotilleo personal. Voy a abrirme aquí, sincerarme. El día que salieron todas estas psicofonías, como digo, no paraban de ponerla en la radio y todo, yo no sabía nada de esto, hasta que dos mujeres adultas que se supone que estaban cuidando de los niños de la casa, uh-huh, simplemente echando un ojillo. Se supone, me llaman y me dicen: escucha esto. Y entonces yo, sin saber nada, que venía de mi mundo, que es muy normal que yo esté en mi mundo. Una niña jugando. De repente escucho eso, que me resultaba aterrador. Dije: ¿pero qué ha dicho? Me repitieron la frase de lo que había dicho y me dicen... Y cuando pregunto, digo: ¿qué es? Y me dice: una niña que murió. Y digo: ¿cómo que murió? Me dice: sí, no, es el espíritu, es el fantasma de la niña hablando, que una persona lo ha grabado. Y claro, era mi primer contacto. ¿Cómo? ¿Que se puede grabar? ¿Qué? Sí, tú puedes grabar el espíritu de los niños. Y en este caso ha habido una señora que ha grabado este espíritu y lo ha grabado, y ese espíritu sigue deambulando. Bueno, pues se pueden imaginar el shock. Y ellas, muertas de risa, poniéndomelo una y otra vez, y no me dejaban irme hasta que no escuchara toda la cinta. Qué buena gente, ¿no? Muy buena gente. Muy buena y siguen gente. siendo así de buenas, ¿eh? Sí, ¿no? Siguen siendo, sí. Y la primera psicofonía que yo escuché fue esta, que fue algo así como: mamá, yo no tengo mamá. Ay. Me cago en todo lo que se menea, que se dice. Me cago en todo lo que se menea. Pues por eso quería decirla yo, porque hay una historia grabada en la primera vez que escuché una psicofonía y fue con esta. Y bueno, después hay muchísimas más, como fuera, no, aquí no. Y todo esto está relacionado, si juntan todas juntas, hay un texto en el que intentan justificar, porque esta tal doctora, que ella se llama Carmen Sánchez Castro, dice haberse documentado muy bien de toda la historia y por lo tanto concuerda todas estas psicofonías con los problemas que estaban sucediendo en esa historia que ella cuenta, ¿no? De la cual se ha visto que puede que no tenga ningún sentido. Y claro, ¿qué pasa? Aquí hay expertos que dicen: pues no sé, puede ser verdad o puede ser mentira. Uh-huh. No se saben. Pero desde luego que fue el... Yo creo que estas psicofonías ya fueron muy desacreditadas en su momento por especialistas, pero lo cierto es que encontraron otras psicofonías de las cuales luego hablaremos un poquito. Uh-huh. Sí que es cierto que este palacio permaneció mucho tiempo con las llaves echadas, como os hemos dicho, y es que resulta que siempre tuvo esa fama, esa aureola de casa paranormal, de palacio paranormal, en la que pasaban cositas raras, porque cuando algún comprador se quería acercar al palacio, se dice que empezaban a suceder estos eventos paranormales, esos pasos, esos golpes, esos ruidos, esas puertas que se abrían y cerraban solas, y que esto ahuyentó a los compradores una y otra vez. Ya desde la Guerra Civil Española se decía que pasaban cosas raras en ese palacio y los curiosos solían mirar desde fuera, y había gente que decía que había grandes sombras que se veían por dentro del palacio. También se decía que había una sombra de un hombre
que iba con algo como una especie de luz que salía desde la casa de muñecas, que hemos deslizado la idea que tal vez pudiera ser un mausoleo, hasta el despacho del marqués. Y ahí desaparecían tanto la silueta del hombre como la luz. Así que la Casa de América tenía ya su pozo. Así que se cree que cuando se empezó a hacer las obras para empezar a hacer la Casa de América, se volvió a despertar otra vez a los pacientes, a los fantasmas. Y que esperaban a los pacientes fantasmas. Eso es, que esperaban pacientes a sus nuevos inquilinos. Y decía la misma doctora Carmen Sánchez Castro que, leo textualmente, habíamos instalado nuestros aparatos y esperábamos en silencio. De pronto, una perra que tenía junto a mis pies empezó a gruñir de forma sospechosa. Empezamos a oír pisadas sospechosas. Nos levantamos y los ruidos cesaron, pero de repente volvieron a oír esos pasos mucho más fuertes y mucho más rápidos. De pronto, las 3 puertas de la habitación en la que estábamos se abrieron de golpe y sentimos sobre nuestros rostros una especie de aire frío. Salimos corriendo todos al jardín. Pues no me extraña. Y demasiado esperaron. Aquí yo tengo que decir una cosa. Tal vez la supuesta doctora, y decimos supuesta porque no aparece su doctorado por ningún sitio, tal vez sí se tiró un triple y falseó las psicofonías, pero tal vez sí que presenció algún tipo de evento paranormal. Tal vez. Tal vez ella era el evento paranormal en sí mismo. Tal vez. A ver, desde luego que todo esto provocó una gran conmoción en todas partes porque no paraba de salir ella realmente. No digamos que es la primera psicofonía, no. Porque había muchísimas psicofonías de toda la vida y siempre han habido revistas relacionadas y programas de radio relacionados con esto. Pero bueno, tal y como se llevó todo, sí que se hizo tan mediático que parecían que eran casi las primeras psicofonías que salían en informativos, ¿no? Que quizás le daba hasta cierto peso. Cierto valor, sí. Cierto valor. Y ella además mezclada con toda la historia que ella decía que se había documentado, pues parecía que todo tenía cierta lógica. Recordemos que había ido a hacer una investigación teóricamente histórica acompañada de arquitectos e historiadores. La cosa es que sí, parece que posiblemente hay mucha gente que dice que son falsas porque parece más bien que hayan sido trucos y que hayan una serie de actores contratados detrás que habían estado realizando eso. Otros dicen que, bueno, no se sabe si serán ciertas o no, y se quedan ahí. Bueno, pues no sabemos. A lo mejor puede haber que haya parte cierta y parte mentira o tal. Pero sí que hay gente que dice, oye, sean ciertas o no, tampoco queremos que se le quite la importancia que tienen a todo lo que se sabe de los eventos paranormales sucedidos en ese palacio, porque parece que si se decía que todo lo que ya es falso es que ya no sucedía en absoluto nada en el Palacio de Linares. Efectivamente. Entonces hay muchos expertos diciendo, oye, ojo, vale, una cosa es ella con sus cosas, pero hay psicofonías grabadas y hay muchos fenómenos paranormales sucediendo en ese palacio. ¿Y qué ocurrían en el palacio antes de que esta supuesta doctora entrara en escena? Exacto. ¿Fue la más lista o tal vez no? Tal vez fue la más tonta. Bueno, su dinerico se sacó, que yo creo que es lo que quería, ¿no? Pues sí. El hecho es que en la madrugada del 30 de mayo de 1990, unas 200 personas, nada más y nada menos, irrumpieron a la fuerza en el Palacio de Linares, con la finalidad de escuchar a aquellos fantasmas, a ver qué les tenían que decir, o presenciar los eventos paranormales que ocurrían. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? O incluso intentar enfrentarse a ellos. Sí, claro.
Que esto me recuerda, ¿cuál era el episodio? El que se metió en la casa a enfrentarse a los fantasmas que se llevó a los padres. Fue en un cementerio. No, tú te estás refiriendo al de Villiscas. El de Villiscas. Sí, el evento paranormal en Villiscas. Exacto. Y luego hicimos el episodio que está recientemente publicado de el de George Mackenzie y el Poltergeist de Greyfriars. Que también se metían intentaron hacer ahí un exorcismo del cementerio que salió bastante mal. Bien. Qué bonito es ese Sí, episodio. ¿verdad? Pues el hecho es que ¿qué es lo que pasó? Pues no pasó absolutamente nada. Los señores marqueses y Raimundita o Raimunditas o doña María del Carmen o quien fuera no se manifestaron para nada. Así que se fueron con, no se suele decir, con el rabito entre las piernas. El hecho es, y ahora viene una buena, es que los fantasmas de Linares sí hicieron de vengadores anónimos, porque la supuesta doctora Carmen Sánchez Castro, el 4 de junio de 1990, fue detenida. Vaya. Porque parece ser que estaba en busca y captura desde hacía más de 10 años por tema de haber firmado cheques sin fondo. Así que podemos decir... Claro, y ahora estaba su cara, nombre y apellidos en todas las portadas de todas las revistas y periódicos de toda España. Así que los fantasmas de Linares básicamente lo que habían hecho era delatarla. Bravo, bravo por los fantasmas. A ver, esto por supuesto lo recoge el programa de Cuarto Milenio de Iker Jiménez y Carmen Porter. Aquí empiezan a hablar, recomendamos como siempre ver estos programas donde aparecen pues todas estas falsas psicofonías de Carmen Sánchez, y hay otras pues que no se ha podido probar que sean falsas. Por eso, pues al final esto apoya también el que continúe el misterio, ¿no? Sí. Sobre todas estas grabaciones. Desde luego que fue un boom, eso sí que no nos lo quita nadie. Y muchos historiadores dijeron que la historia que ella contaba era totalmente falsa, porque era todo leyendas, todo el tema de suicidios, todo incestos, asesinatos, todo esto eran invenciones y que no había nada más. Pero es que, que está todo lleno de contradicciones. Pero es que además el dato es que esta mujer tremenda, tremenda. Porque como decimos, ella se hacía llamar doctora. Entonces, claro, al ponerse en el punto de mira y salir en todos los medios de comunicación, pues dicen, hay que investigarla. Y que resulta que ella ejercía de psicóloga. Anda. Pero ya se están oliendo por dónde va la historia, ¿no? Pues que no figuraba colegiada en nada. O sea, no había ningún colegio profesional de psicología ni psiquiatría que la respaldara. Es que no había nada de psicología por ahí. Eso es un delito muy grave. Es un delito. Y vieron que durante todo este tiempo con el boom, la chica que... muy tonta no es, vamos a decir que no es tonta del todo. Una espabilada. Que hizo cosas de... Pero resulta que la mujer estaba preparando un libro. Anda. Claro, ¿cómo no? Allí ella vio el filón y dice, madre mía, con la que se ha armado ya el dinero que me estoy sacando de entrevistas, de todo y contando la historia, si saco un libro ya no tengo que trabajar en toda mi vida, ni mis descendientes en 10 generaciones. Uh-huh. Así que pensaba vender ese libro como rosquillas, pues para poder sacar dinero. Ay, de fortuna, pues te salió mal, ¿eh? La cosa es que, claro, pasan los años y como todo, ¿no? Que antiguamente a lo mejor duraban un poquito más las historias, pero hoy en día se comenta, en las redes sociales van tan rápidos, ¿no? Que se comenta una historia hoy y ya mañana se ha olvidado. Sí. Aquí todavía duraban un poquito más. Pero sí que pasado 2 años, algo así, pues ya todo el mundo se olvidó de este tema. Uh-huh. Y para eso estamos nosotros, para recordarlo. Pero déjame que te cuente porque hay otra versión más. Madre mía, no me y además es una versión muy plausible. Vale, venga, cuenta. No te hagas la sorprendida que tú te lo sabes, porque tienes el libro pedido, igual que yo. ¿Vale? Lo que pasa es que todavía no nos ha llegado. Oh, yes. Sí. Bien. Pues se dice
Hay una escritora, una autora, que se llama Carmen Macera Rey. Y esta mujer ha publicado un libro que se llama El secreto de Raimunda. Este libro lo podéis encontrar en la Casa del Libro, o en FNAC, o en cualquier librería de vuestro país. Y esta mujer parece haber hallado pruebas de que al menos los marqueses sí que habrían sido hermanos por parte de padre. Ahí es nada. Ay, Dios mío, si es que... Sí, parece ser que la madre de la pequeña Raimunda era Raimunda de Osorio, que aceptaría llena de amargura que su propia hija fuera llevada a un hospicio en Madrid. ¿Pero cómo se complica esto? Es decir, aquí dicen, vale, la carta es real, somos hermanos, pero no nos vamos a cargar a Raimundita, sino lo que vamos a hacer es, la vamos a meter en un hospicio y le vamos a cambiar el nombre, ¿vale? Y le vamos a poner el nombre de María Rosales. Es más, yo como marquesa voy a hacer que la traigan al Palacio de Linares, a la Casa de Muñecas, a jugar todas las veces que pueda. Vale. También se dice que en una de estas visitas secretas, la marquesa hizo señalar las iniciales del marquesado de Linares y en su espalda, en su hombro, perdón, y en su espalda el escudo de los marqueses de Linares, con la finalidad... A fuego. Estamos hablando a fuego. Que se lo grabaran a fuego. Sí, no había mucho tatú por ahí libre. Madre mía de mi vida, pobre chavala. Y esto lo hizo la marquesa con la finalidad de que con el pasar del tiempo y la sociedad se relajara un poquito, pudiera reclamar sus derechos como miembro de la familia de los marqueses de Linares y obtener sus derechos como heredera. Oye, me parece bien que la gente se grabe a fuego sus escudos, ¿eh? Debería de ser costumbre. Sí, ahí, sí. Como las vacas. Venga, en el culo ahí el escudo. Pues se dicen que hay psicofonías verdaderas, en la que María Rosales recriminaría a la señora marquesa que la hubiera echado y que la hubiera separado de su lado. Y que también hay otras psicofonías en el que la familia de los marqueses rechazaban a esta María Rosales. Toda esta historia se conoce gracias a un anciano que vive en Valladolid, cuyo nombre es Isabelino Sánchez Rosales, que asegura haber sido el hijo de María Rosales y de un cartero de la capital vallisoletana, y que, en consecuencia, este hombre sería descendiente de los marqueses de Linares, sería su nieto. ¡Qué barbaridad! Cada vez me gusta más este culebrón. Quiero un test de ADN. Sí, quiero que Isabelino gane pasta, pero por un porrón, si realmente es rico el hombre y no está ahí viviendo el pobre como puede. O sea, ¿a qué es súper interesante todo esto? Es que cada vez que parece que la cosa empieza a calmarse, ¡bumba!, aparece algo más. Es fascinante. Este libro os lo recomendamos, El secreto de Raimundita. Nosotros lo tenemos encargado y nos lo leeremos porque, por supuesto, vamos, esta historia nos apasiona. La cosa es a ver quién se lo lee primero. Tenemos un pique. Yo leo muy mal, pero tengo más tiempo libre que ella. ¿Qué dices? ¿Tu tiempo leo libre? Muy lento. Bueno, mientras vas en transporte público, ¿no? Sí. Vale, pues mira, voy a generar aquí también una duda. Vamos a generar duda, que ya fue sobre algo que tú comentaste antes. Bueno, vale. Vamos a ver. Vamos a los marqueses, ¿vale? La mujer, Raimunda, pues resulta que fallece la primera. ¿Y qué empieza? Pues aquí saben que hay una serie de trámites, y hay unos trámites que es el inventario de bienes. Pues se pueden imaginar cómo tiene que ser ese inventario de bienes. ¡Wow! Que eso es un no acabar de cosas. Pues antes de que terminen ese inventario, pues resulta que fallece el marqués, su marido. Don Vaya, José, por Dios, fallece y no se ha terminado. Pero don José dejó lo que se llama un testamento hológrafo. Uh-huh. Y aquí es donde vienen las dudas. A ver si sacáis conclusiones
raras. Raras. A ver, resulta que es un testamento hológrafo. Simplemente que este hombre, pues antes de morir, pues hizo un testamento a quien le dejaba toda su fortuna, ¿no? Y es todo lo que dijimos antes. A Raimundita le va a dejar todos los terrenos que dijimos, todas las casas, propiedades tal, y a su primo y sus amigos los títulos nobiliarios y tal, y después el instituto ese de caridad y todo eso. Lo dejó todo reflejado. Pero ese testamento, por ser testamento hológrafo, queda firmado por él, pero no ante notario. Uh-huh. No ante notario, sino es encargado de llevarlo ante notario tras su fallecimiento su persona de confianza, su abogado, el que le llevaba todos sus papeles. Don Federico Avecilla y Delgado. Pues resulta que... El papito... Y Aguado. Aguado era la hija. Es la hija. El papito de Raimundita. Claro, entonces... a ver, porque siempre hemos dicho, ¿cómo que le deja a la hija del abogado, le deja absolutamente todo, prácticamente todo, y simplemente a sus primos y unos amigos le dejan cositas, 4 títulos reales. y 4 tal, pero absolutamente todo el peso cae en esta niña que es una ahijada? ¿Ah? ¿Qué pasa aquí? Podría ser, y dicen las teorías, que este hombre con tanto poder, al que le delegaron todo el poder, que fuese el abogado, pues aprovechando que él era el que tenía que gestionar los papeles, metiera a su hija como heredera de absolutamente todo. Hay muchas teorías que dicen... Es una muy buena teoría. Que eso fue así. Y María Rosales, fuera. Por lo tanto... ahí dejamos abierta otra serie de dudas para otra línea de investigación. Otra línea de investigación abierta, ¿no? Desde luego que no se sabe qué es lo que ha pasado en este palacio, ¿no? No se sabe. No sé, hay muchísimos expertos que dicen que, bueno, que aunque esta mujer mostró una serie de psicofonías que se pueden demostrar muchísimas que son falsas, no quiere decir que no hayan fenómenos paranormales, pero dicen, para nada. ¿Será que ocultaron toda esta leyenda de la historia de ellos? ¿Será que han ocultado todos estos fenómenos paranormales o quieren ocultarlo pues cuando hubo un trámite de compra-venta de las casas, pues para que no afectara al valor de la casa? Uh-huh. Esa es otra de las teorías que se dicen, ¿no? Que por eso no se quiera comentar ni hablar de leyendas y que de todo, que no se dé una historia realmente oficial, sino que todo siempre hay algunas dudas, hay una serie de cosas por ahí vacías o algo. Pues mira, el hecho es que, a ver, otra cosa que sucedió es que uno de los vigilantes jurado, de nombre Javier, pues llevaba ya unas semanas trabajando en el Palacio de Linares, guardando la casa, y había escuchado ya todas las historias. El hombre tampoco se lo creía demasiado. Uh-huh. Primer turno de noche, ¿y qué es lo que ocurrió? Que de repente vio como unas sombras enormes se aproximaban hacia él. Huyó, se dio la vuelta, vio la sombra, sacó el revólver, disparó y la bala se quedó incrustada allí, en la pared, en un espejo. Aquel hombre vio algo, porque hasta ese momento no se creía nada, tal vez fuera la sugestión de la noche, pero él aseguró haber visto unas sombras muy grandes que se acercaban hacia él. ¡Qué miedo, por Dios! Y aquí vamos a un dato muy curioso, porque si bien vamos a decir, entre comillas, la doctora Carmen Sánchez Castro y sus pruebas psicofónicas no son muy válidas, yo sí creo que pudo ver o sentir algo. ¿Y por qué? Porque la doctora Carmen llamó a alguien muy serio y de un grupo de investigación muy serio. Uh-huh. Concretamente llamó a el padre José María Pilón del grupo EPTA. Y me diréis, ¿y quién era el padre José María Pilón? Pues el padre José María Pilón era un hombre que era un investigador en el mundo paranormal. Era un jesuita y un parapsicólogo de la comunidad, y investigó
pidió permiso al Ayuntamiento de Madrid para investigar el Palacio de Linares. El Palacio de Linares se lo permitió, o sea, el Ayuntamiento le dio permiso al padre Pilón para investigar el Palacio de Linares y su investigación se llevó a cabo el 31 de mayo de 1989. Efectivamente, el padre José María Pilón es licenciado en Filosofía y Sagrada Teología por la Universidad de Granada y durante décadas, pues estuvo realmente estudiando a nivel serio todos los fenómenos paranormales. Y es en el 87 cuando crea el grupo de investigación EPTA, y aquí dirigía las jornadas de parapsicología en el Salón Borja de la Casa Profesa de los Jesuitas en la calle Serrano de Madrid. A ver si soy capaz de pronunciar todo sin fallar en una sola frase. Porque, madre mía. Y fue muy conocido pues, porque el hombre intervino en muchísimos casos de fenómenos paranormales. Está el del Palacio de Linares, pero también intervino en uno muy interesante, que es el caso de Baúl del Monje. Sí. Que también en Madrid y a finales de los 90, que simplemente por poner una idea del cual intentaremos desarrollar el episodio más adelante, porque es súper interesante, digamos que fue... era una tienda de antigüedades, que creo que hoy en día es una casa, donde sucedieron una serie de fenómenos paranormales tan grandes, de tanta potencia, de tanta magnitud, que pues al final fue investigado por este grupo EPTA y tuvo también muchísima repercusión mediática. De hecho, no sé si conocen la película Fenómenas de Netflix, se dice que está inspirada en este caso. Vale. Bueno, pues solamente una cosa. ¿Cómo estudia el padre José María Pilón? ¿Qué es lo que aplica en esta investigación? Vale. Pues él aplica sus habilidades radiestésicas, que a mucha gente dirá, ¡pum! ¿Y qué es eso? Pues resulta que es pues, una capacidad que tienen para detectar radiaciones o campos sutiles, como puede ser pues bueno, se ha usado muchísimas veces para buscar agua. Sí. Minerales, objetos, personas. Estamos hablando de las varillas zahoríes o del péndulo, que es lo que usaba también el padre Pilón. Sí, se usa el péndulo con las oscilaciones, las varillas, como bien has dicho, e incluso hay unas escalas para medir que se llama biómetro o bovis. Y todo esto pues suele tener un proceso. Primero hay que calibrarlas, hacer una serie de preguntas concretas, de sí, de no. Después ya la puedes llevar incluso a un mapa o en el terreno, en el plano, y después es la persona la que va reinterpretando esto, que tú dices, bueno, todo parece como muy etéreo, ¿no? Aquello tal. De hecho, a nivel científico dicen que no hay base científica sobre esto, pero es que este hombre lo ejerció y pudo encontrar a personas desaparecidas. Así es. E incluso a personas secuestradas. Utilizando estos instrumentos y sus habilidades. Sí. Y fue por eso por lo que se hizo tan conocido y es una persona que tuvo tanto peso. Y tan respetada. De hecho, es el cofundador de AMIPSA, que es la Asociación de Amigos de la Parapsicología, y ha tenido un mogollón de libros que los pondremos ahí en la cajita de información, como es el gran libro de la radiestesia, lo paranormal existe, 10 palabras claves en parapsicología, radiestesia psíquica o radiestesia, cómo manejar el péndulo en la varilla. Sí, que si queréis saber todo cómo funcionan este tipo de energías, llamémosla así, pues tenéis muchísimos libros escritos por su mano para aprender sobre ello. Eso es. Pues volviendo al Palacio de Linares, el padre Pilón aseguraba haber presenciado fenómenos paranormales en el palacio. Según el padre Pilón, fueron encontrados indicios de corrientes subterráneas en el palacio mediante la radiestesia y fueron obtenidas imágenes paranormales y psicofonías. Otros investigadores que acudieron al lugar fueron Germán de Argumosa, Fernando Jiménez del Oso y Miguel Blanco. Todos ellos pesos pesados de la investigación paranormal española.
Y algunos de ellos, como Argumosa, afirmaron haber obtenido psicofonías e incluso una teleplastia con la imagen aparente del marqués, concretamente en el recinto exterior, al lado del jardín. Ahí donde él había dicho que lo enterraran, curiosamente. Bueno, la teleplastia, básicamente... Es que cuesta, cuesta. Y ya cuando llevamos un rato hablando ya como que se nos va trabando. La teleplastia sería básicamente la formación de caras o imágenes extrañas en paredes. Y son como una especie de impresión psíquica que se queda grabado en la materia como en forma de esa imagen que comentábamos. Se suele aparecer generalmente como manchas con cambios de tono en el cemento, en la cal, en el yeso. En España es muy común las caras de Belmez. Sí. Tendríamos que hacer algún episodio sobre las caras de Belmez. Sí, por favor. Si queréis, nos lo dejéis en comentarios y lo vamos desarrollando. Y básicamente hay quien dice pues, que tienen una impresión a nivel de una emoción o de algo que ocurrió muy fuerte en esa zona. Y hay también quien dice que pues, la visión más escéptica, que suele ser básicamente humedades que suelen salir en diferentes lugares y que no tiene nada de místico. Otro de los periodistas, de los grandes periodistas españoles que entró fue Manuel de Carballal. Y Manuel de Carballal entró a investigar el Palacio de Linares con un grupo, concretamente con la agrupación de parapsicología de la Comunidad de Madrid. Y básicamente voy a comentaros lo que concluyó. Dijo: los resultados fueron casi siempre decepcionantes, a pesar de que realmente se produjeron algunos extraños efectos fotográficos en el palacio. Sin embargo, a pesar de nuestro escepticismo a priori, lo cierto es que también nosotros obtuvimos algunas grabaciones y unas cuantas fotografías que están pendientes de explicación. Es decir, que Carballal, que desde luego no es ningún cualquiera, es una persona muy seria y bastante escéptica, también encontró algo. A ver, vamos a ver, la historia de José de Murga y su esposa Raimunda, pues no sabemos. Puede que todas las historias que hayan contado todas sean falsas, puede que a lo mejor una de ellas sí es cierta, puede que simplemente sean unos aristócratas procedentes de una burguesía muy adinerada que no pudieron tener hijos y ya está. La cosa es que no sabemos concretamente realmente cuál ha sido su historia. También puede ser que las historias de fantasmas, ¿qué puede ser? Que no existan, que haya imaginación popular, que sea sugestión colectiva, pues podría ser, y que encima la falta de escrúpulos de esta supuesta doctora, pues tan quizás ambiciosa y carente de moral, haya echado pues más tierra encima de todo eso, pareciendo que todos los fenómenos paranormales son inventados. Pues ha destruido, ha hecho mucho daño en Muchísimo estas leyendas. daño, sí. Pero también podría ser, porque no nos vamos a cerrar en que realmente existan todos estos fenómenos paranormales, quizás con otras historias detrás que lo justifiquen, donde realmente hay una serie de pasillos donde se oyen pasos, hay puertas que se abren, que se cierran, hay sombras que aparecen, que nos asustan. Y puede que sea todo base a un pasado que nosotros realmente desconocemos y a lo mejor no es nada de lo que hayamos contado. Y lo cierto es que la tecnología ha avanzado muchísimo en estos 30 años y quizás nuevos estudios pues nos darían luz sobre todo lo que ha pasado. Pero según nos han contado, es muy difícil que accedan a estos estudios hoy en día. ¿Por qué? No sabemos. ¿Hay algo que no se quiera descubrir del pasado, de la leyenda? Tal vez. ¿No quieren que se sepa nada de las historias paranormales? Si es así, no sabemos. Igual quedaron desacreditadas gracias al trabajo de doña Carmen. La cosa es que si te ha gustado el episodio, suscríbete al canal, dale al like, a la campanita de notificaciones, compártelo con amigos y familiares. ¿Por qué? Pues porque es muy importante para nosotros y nos ayuda muchísimo. Sí, señorita.
Cuéntanos qué temas te gustaría oír. Y recuerda, Misterio Fanático, nos vemos en tus pesadillas o en el próximo episodio. Lo que ocurra antes. ¡Adiós!